priorizar lo importante en este momento porque se imaginan que tenemos información de todos lados, pero queremos saber qué pensás que puede pasar realmente y cuán grave es esta interna a cielo abierto. Bueno, respecto de los números probables, quienes Sí. están en contra manejan la posibilidad de un 39 o 40 Upa. votos para rechazarlo. Es una especulación de números que se sostienen los 33 de Unión por la Patria, en 2 senadores de Misiones, en 2 senadores de la provincia de Santa Cruz, un senador del Movimiento Popular Neuquino y alguno más. A ver, insisto, son especulaciones. La verdad la sabremos dentro de unas horas. Respecto a el otro tema que vos planteás, que proponés, que yo te diría que está casi en la misma letra de la Constitución, presidente y vice. Viste que la Sí, historia de presidente y vice viene... sí. Si algo se repite con mucha frecuencia, porque salvo Gabriela Michetti, que casi una excepción a la regla, uno tiene que preguntarse por qué. Y yo creo que el hecho de que la figura del vicepresidente sea parte de los dos poderes y a la vez de ninguno, algo tiene que ver. El vicepresidente, Villarroel, la que fuere, ¿eh? Es parte del Poder Ejecutivo, pero no es parte del Poder Ejecutivo, porque no integra el gabinete. La promesa que le había hecho en este caso específico el presidente Milei de que iba a controlar el ámbito de seguridad y de defensa no pasó. Pero al margen de eso, no es parte del Poder Ejecutivo. Tampoco es parte del Poder Legislativo, porque sabemos que solo vota en caso de empate, así que tiene que hacer equilibrio entre ambos. La lealtad que se le pide, recordemos lo que fue el caso Cobos en su momento, Sí. también tiene que ser combinada con otras cuestiones, ya sea el estado de la opinión pública y la convivencia con los otros bloques, teniendo en cuenta que aquí el número de senadores que viene presionando a la presidenta de la institución para que abra la discusión es muy importante. Bueno, ella ponderará que para salvaguardar los vínculos y las conversaciones podrá demorarle un tiempo, que ya ha sido bastante, porque todos los plazos están vencidos, y decide darlo ahora. En el caso de que se dé el rechazo, creo que obviamente es un traspié para el gobierno, pero todavía el decreto sigue vigente, porque ustedes ya lo han dicho, requiere el rechazo de las En dos cámaras. diputados, por supuesto, requiere Entonces, rechazo en sí, es diputados. traspié, pero grave todavía no. Ahora, ¿es responsable Villarroel de esto? ¿O ella tenía que guardar la institucionalidad y hacer caso omiso a lo que está pidiendo los senadores, digamos? ¿Que es responsable política, como dice Esper? Qué buena pregunta el tema de guardar la institucionalidad, porque de parte del Senado vamos a estas dos caras que tiene cualquier vicepresidente. De cara del Senado le dirían guardar la institucionalidad, respetar el reglamento y que esto se discuta. Claro. Y del lado del Ejecutivo le dicen respetar la institucionalidad, vos sos la segunda del presidente. Entonces ahí es donde entra el estrés entre el rol y el ocupante del rol. El ocupante de la vicepresidencia, Sí. mirá, saquemos el caso de Michetti y Víctor Martínez, el vicepresidente Alfonsín, Uy, qué lejos. tuvo alguna cuestión, pero más callada. Pero después todos tuvieron conflicto. Todos. Entonces vos decís, ahí algo sistémico hay. Inclusive en algunos momentos, María Laura, se llegó a hablar de la posibilidad de alguna eventual reforma constitucional que elimine la figura del vicepresidente. Recordemos que no todos los países tienen la elección de una fórmula, sino que algunos eligen el presidente y en caso de ausencia del mismo crecimiento lo reemplazan con otros modos. Pero nunca a 90 días de haber asumido un gobierno y nunca tan a cielo abierto, tan cerca del inicio de un gobierno. Esto está a cielo abierto. María Laura, los que están cerca de Milei, como Esper, que acaba de incorporarse a La Libertad Avanza, hablan abiertamente de esta cuestión. Y tenemos otros testimonios. El mismo Guillermo Franco. Mira, compartamos lo que dijo hace un rato, hoy a la mañana, Guillermo Franco, para que no tengo... Esto no pasó. Digamos, acaba de asumir el gobierno. Son apenas 3 meses y, sin embargo, están reconociendo todos públicamente un problema dentro del gobierno. Tenemos a Guillermo Franco, se habló por la radio. Un tema de presiones en el Senado para incorporar el tema del tratamiento del DNU en el temario de la sesión que se requería hacer esta semana, y que la presidenta Villarroel podía haberlo evitado, pero
la presión la hizo incorporar ese punto, ¿no? Ella tiene también el tema de cómo construir mayorías en el Senado para tratar los proyectos del Ejecutivo, y aparentemente algunos de los sectores que constituyen esa mayoría le estaban presionando para incluir este tema en la sesión. Así que yo no veo segundas intenciones en eso. Creo que tal vez haya sido un error ceder a esa presión, pero no más que eso, ¿no? A ver, ¿te quedó claro, Gustavo? Sí, a ver, María Laura, dos cosas. Primero, sucedió, vos decías, en cuanto al tiempo. Es cierto, a los 100 días o a los 90 días, pero recordemos que Julio Cobos dio su famoso voto no positivo a los 150 días. En todo caso, estaremos compitiendo por día más, por día menos. Ni hablar de Alberto Fernández y Cristina, ¿no? Otra interna a cielo abierto que se empezó a dar a los 7, 8 meses con el tema Vicentín, te diría, y después con los funcionarios que no funcionan, entendiendo. Entonces, tomando las palabras del ministro del Interior, y bueno, lógico, los senadores, que es el bloque mayoritario, le dice: acá había un plazo de 10 días para convocar a la bicameral, podía darse la discusión si enero era válido contabilizarlo, porque como es un mes de extraordinaria se tienen que tratar los proyectos que envíe el Ejecutivo y los otros no. Podés hilar finito ahí, pero en febrero ya los plazos estaban vencidos. Entonces, para una vicepresidenta que tiene 3 años y 9 meses más de mandato, y supongo que la convivencia con los otros bloques, a ver, nadie la podría sospechar de kirchnerista o de filoperonista o de nada por el estilo. Gustavo. ¿No? Entonces, evidentemente está tratando de ponderar otras cosas, y creo que eso es lo que genera a veces un estrés, porque, bueno, a lo mejor el presidente tiene sus tiempos y sus formatos, pero no siempre se puede dar. Y veamos que desde que asumió Javier Milei a la presidencia, por el Congreso, veremos hoy si estos proyectos vinculados más a tratados bilaterales pueden prosperar, pero no ha prosperado nada. Quiere decir que ahí tendrá que reevaluar la estrategia que se ha marcado, ¿no? Me pregunto por qué se avivaron anoche, porque en realidad hace un montón que la vicepresidenta llamó a esta sesión y estaba el DNU, ¿no? A pocas horas empieza el gobierno nacional como a marcar la cancha en relación a esto, de que no le parece bien, de que se puede caer, de que es gravísimo. Eso es extraño, ¿no? Tuvieron bastante tiempo para tomar decisiones estos días, o para tomar contacto. Podrían haber pensado que hasta último momento había oportunidad para que cambie la decisión, para que postergue, ¿no? Inclusive en horas de la tarde de ayer, esto lo manejaban colegas de ustedes, decían, bueno, como hubo el fallecimiento de la mujer de Abdala. Exactamente, eso podía a lo mejor postergar la votación. Entonces creo que a lo mejor, viste, cuando tratás de estirar todo último momento para ver si podés torcer, y ante la idea de que ya la decisión estaba tomada, comenzaron este tipo de trascendidos que, en realidad, seamos justos, se vienen hablando de diferencias entre el presidente y la vicepresidenta desde antes de asumir. Claro. Justamente por algo que yo había mencionado al pasar, que tenía que ver con aquello que Javier Milei había dicho en la campaña, de que en los ámbitos de defensa y seguridad los iba a poner bajo la responsabilidad de la vicepresidenta, cosa que efectivamente no terminó sucediendo. Y ese y otros motivos parecieran generar rispideces. A ver, si se trata de lo que estás diciendo, es una venganza de la vicepresidenta. Si se trata de lo que pasa por estas horas, me parece que es central para el gobierno este DNU, y que se tomó conciencia de golpe que si llega a tirarse abajo tiene un problema, otro problema grave en relación a la ley bases. Por lo tanto, a ver, la clave ahora, digamos, a Villarroel, si le sale mal, seguramente le van a echar en cara que, digo, si le sale mal, si se discute el DNU, y si se cae el DNU, le van a echar en cara de ser responsable de que se caiga el proyecto del gobierno en Senado, por más que vaya a diputados. Me parece que ahí hay uno de los puntos. Probablemente algo de eso pueda suceder, pero yo te diría, María Laura, y quizás no recuerdo si lo conversamos en alguna oportunidad que me invitabas a tu programa, en el que estuvimos juntos, era que un cierto paralelismo entre Néstor Kirchner y Javier Milei en lo que refiere al ejercicio del poder y el origen. Los dos arrancaron como presidentes débiles. En el caso de Néstor Kirchner, porque tenía solo el 22%.
Y recordaremos que Menem no le había dado la oportunidad del balotaje. En el caso de Milei, porque aún con un robusto 56% en el balotaje, no tiene, como sabemos, gobernadores, no tiene la cantidad suficiente de diputados y senadores para dar volumen propio. Entonces, ¿qué buscan? Acumular poder a partir de una sobreactuación inicial de ese poder, claro, que en realidad no claro. tienen. Entonces, esto implica inclusive a los propios. También recordaremos que Néstor Kirchner tuvo diferencias con el entonces vicepresidente Daniel Scioli. Entonces, me parece que hay muchos paralelismos independientemente, porque algunos de los que escuchan se deben poner nerviosos, que no los estoy comparando en cuanto a sus propósitos, sus objetivos, que eran distintos, pero sí en cuanto a la física que tiene el poder, en cuanto a la acumulación en el contexto de un régimen presidencialista. Gustavo, muchas gracias, muchísimas gracias por...